Tiene sentido plantearse que para que ese techo se cayera de esa manera tuvieron que entrar manos de terceros para provocar un daño dirigido. Mira, yo no creo mucho en la teoría de la conspiración, porque recuerda que estamos hablando de una situación donde ya existen variables que ponen en riesgo la estructura. Es decir, ¿qué interés tiene alguien en tumbar lo que se va a caer? ¿Entiendes? Wow. O sea, ¿qué interés pudiera tener a una persona? Y si tú te pones a analizar quiénes estaban ahí, o sea, ¿cuál es el interés? ¿Detrás de quién? Bienvenidos a una entrega más con su amigo Francisco Tavares, el hijo de Don Pancho y Doña Fela. Saludo a mis padres queridos, en Pancho y Fela, a cada uno de ustedes, de sus viejos. Como siempre digo, el rol, la responsabilidad de construir una mejor nación empieza por casa, por la familia. Nuestro grupo de comunicación El Demócrata conecta desde República Dominicana con todo el planeta. Agradecer a Teleradio América, a canales 12 y 20, por difundir nuestro contenido todos los días de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana, un matutino que tiene el compromiso de develar la verdad. De la misma manera, Romana TV, Canal 42, un saludo a la familia Micheli, Kiko Micheli. CTV, Canal 1, de Win Telecom, Damián Báez y José Clase, un abrazo, gracias por el apoyo. Desde Santiago para el mundo, Teleuniverso Canal 29, a Mauri Polanco, de la familia Polanco, también se suma a esta gran cadena que difunde los contenidos de nuestra propuesta del Demócrata, y TVIC Hispanic para todo Estados Unidos, Europa y el planeta, Félix Suriel. Y completamos con el alcance de todas nuestras redes sociales y YouTube. Hemos estado realizando unas entregas especiales. Jet Set ha marcado un antes y un después, una tragedia que nos enluta. No nos podemos cansar de enviar la solidaridad, el pésame, la compañía y todo lo que presuponga con las víctimas, 400 familias laceradas, tocadas, y toda una nación que llora y despide a cada uno de los dominicanos y dominicanas que perdieron la vida y que terminaron heridos, gravemente heridos muchos, y todos los que de alguna manera u otra no estuvimos en el YC, nos sentimos parte de la tragedia como si hubiésemos perdido a un familiar. Así lo siente la República Dominicana. Me encuentro en el día de hoy con el arquitecto Guarionets Gómez, alto profesional en el área de la arquitectura, de la ingeniería, expresidente del CODIA, precisamente la máxima autoridad que regula, supervisa y norma a los arquitectos, ingenieros y agrimensores para entender, descodificar la tragedia del Jet Set desde el punto de vista estructural, de diseño, tratar de acercarnos a las explicaciones técnicas científicas del desplome. ¿Qué pudo haber pasado preliminarmente en el Jet Set? Bienvenido, arquitecto, un gusto recibirlo en el Demócrata. Muchas gracias, de verdad. Le agradecemos que nos haya tomado en consideración para poder expresar, que sea de manera breve, nuestras opiniones en esta tribuna, una tribuna donde se dice lo que muchos no dicen, una tribuna que se ve a nivel nacional y podemos decir y en el mundo entero. Muchas gracias. Así es. Arquitecto, analizamos nosotros con el doctor Porfirio Cabral, emergenciólogo, experto en desastres naturales, todo el impacto desde el punto de vista de la asistencia, socorristas y médicos. Hicimos lo propio en el ámbito de la psicología y del abordaje emocional con una de las voces más autorizadas, el doctor Mario Minaya, psicólogo clínico reconocido a nivel nacional e internacional. Conversamos de la misma manera con el doctor Cándido Simón, uno de los penalistas, abogados de mayor fuste, para ver el alcance, las posibles causas y consecuencias jurídicas, tanto en el ámbito penal como civil. Nos faltaba este abordaje, el estructural, que es lo que provoca la tragedia, el desplome del techo. ¿Qué lectura le da a usted? Si empezamos y fuera de cámara teníamos una interesante conversación, me gustaría tomar el cronológico desde el uso del espacio, de dónde viene el espacio, qué es todo lo que puede explicar esta tragedia, viéndolo en retrospectiva.
Antes que nada, y como ya estamos entrando en materia, queremos solidarizarnos con cada uno de aquellos que lamentablemente perdieron la vida en ese evento y de otros que tuvieron mejor dicha, pero que aún están heridos con cada uno de sus familiares, de sus deudos. Fíjate, a raíz de la tragedia, cuando vi la noticia, porque hoy en día las noticias son rápidas y la veo en las redes, no lo creí, pero me puse a investigar y vi muchas imágenes y inmediatamente yo dije, esto es verdad. A partir de ahí iniciamos un proceso de investigación propio de la inquietud. Como fuimos presidente de un gremio de profesionales, como es el CODIA, nos llamó mucho la atención algunas situaciones con relación a esa estructura. Yo me crié en esa zona y conocía el lugar de muchos años. Si nos vamos desde el punto de vista de la cronología, brevemente, porque estamos en televisión. Pero se puede tomar el tiempo, lo tenemos. Desde el punto de vista de la cronología, todos conocemos que allí ese espacio era destinado para un cine. El Portal. El Portal, Cine El Portal. Una estructura que tiene más de 50 años. Entonces vámonos ahora al uso. Cuando tú diseñas un espacio, como en el caso de La Especie, un cine, tú necesitas grandes luces. Le llamamos luces a los espacios. Tú necesitas un espacio que le permita a la gente sentarse en los asientos y poder ver algo, como en este caso la pantalla, sin ningún obstáculo. Te dice a ti entonces que tú necesitas un gran espacio, libre de columnas o de pilares, y en este caso lo que teníamos era una losa de techo, empezando por ahí. Entonces hay una diferencia entre lo que es una losa de techo y una losa de entrepiso. ¿Cuál es? La diferencia es que la losa de techo, cuando tú tomas en consideración lo que son las cargas, los dos tipos de cargas, cargas muertas y las cargas vivas, para una losa de techo, cuando el estructuralista va a hacer el cálculo, pues toma en consideración que allí tú vas a tener la carga muerta propia, como es el peso de los elementos estructurales que están ahí, en este caso la viga, la losa, y algún elemento como un fino, un mortero que tú puedas colocar, entre otras cosas, como la carpeta asfáltica que se utiliza mucho para eso, pero nunca es igual cuando el estructuralista hace un cálculo para una losa de entrepiso, donde se toma en consideración una carga muerta diferente y una carga viva, como en este caso personas. Pero en ese caso, imagino yo, si no fue modificado, porque eso hay que verlo, si luego de ser un cine hubo algún tipo de modificación donde se corrigió el uso, el diseño para el uso. Si eso no se hizo, estamos hablando de una losa de techo, en donde la carga muerta era el peso propio de la viga, una que otras luces, quizás algunos elementos como bocina y ese tipo de cosas. Pero ¿qué ocurre? Vámonos ahora al presente. De acuerdo a las imágenes que nosotros hemos podido ver y que son de manejo y dominio del pueblo, de la gente, estamos viendo una estructura que evidentemente, si no fue diseñada para eso, es una estructura que está sobrecargada. Y en las imágenes que nosotros hemos podido ver y un descenso que hicimos al lugar, que las cosas hay que verlas con los ojos de la cara, como dice el algo popular, allí observamos que había un techo donde había unos chillers. Yo no sé si esos chillers funcionaban con enfriamiento por aire o enfriamiento con agua. No sé cuánto pesan cada uno. Pero por lo que puedo ver, habían 3 en la losa. Se ven aparentemente también 2 generadores. Y se ven allí también plantas eléctricas. Se le conoce popularmente, de gran peso. De gran peso. Y se ve un tinaco que aparentemente sobrepasa las 1000 libras. Eso te está generando a ti, de paso, cargas puntuales. Ahora vamos a recrear el escenario donde una estructura que no fue diseñada para eso contiene esas cargas puntuales. Si esos elementos estructurales, como en este caso las viguetillas y las vigas tipo T, que era la que tenía en el techo, empiezan a deformarse, porque las estructuras no fallan así, vamos a decir, de golpe y porrazo. Las estructuras te dan aviso. Te dan aviso, las grietas, tú vas viendo las deformaciones. Por eso quizás dicen algunas personas que días previo al evento del techo estaban cayendo unas arenitas y estaba cayendo agua.
Y se ven los videos barriendo escombros. Y se ven algunos videos barriendo escombros, lo que nos dice de plano que probablemente lo que causó ese desplome fue la sobrecarga. A eso agrégale que una estructura que está sometida a un esfuerzo para lo cual no fue diseñado, entonces empieza a deformarse. Y si en este caso alguno de esos equipos que están ahí, como los chillers que se manejan con agua, o quizás los propios equipos de climatización, lo que le llamamos aire acondicionado también, a través de su tubería mecánica tiene algún liqueo, esa losa deformada también se te puede convertir en un envase de agua. Y dependiendo la deformación que tenga, te puede llegar 5 o 6 centímetros de agua. ¿Cuánto puede pesar eso? Considerando el peso de un galón, 8.34 libras. Si tú analizas todo ese tipo de cosas, al final, cualquier estructuralista al cual tú consultes o le preguntes sobre el hecho, se tiene que ir necesariamente por un evento que tuvo ese tipo de desenlace, por una sobrecarga en el techo. A eso agrégale también quizá la fatiga que pudo haber sufrido por el tema de la acústica. Una estructura que encima de que tiene una sobrecarga también está sometida a los efectos de la acústica, de la vibración de los equipos, porque esos chillers funcionan con electricidad. Y esos motores, tú no sabes durante qué tiempo también, te están generando unos procesos de vibración, los chillers, pero la planta también, 2 plantas. Alta vibración. Alta vibración con esos motores, vibraciones de... Algunos, quizás entre los 2 generadores, puede sobrepasar los 1000 kilos. Eso hay que verlo, no te puedo decir cuánto pesa cada uno, pero son grandes, son grandes. Y de plano te puedo decir que si esa losa, que fue diseñada para un cine, para una losa de techo, no se tomó en consideración ese sobrepeso, de hecho inmediatamente cualquier estructura va a colapsar, hoy, mañana y cuando sea. Y si ahora mismo en nuestro país existe algún tipo de edificación que está sometida a ese tipo de esfuerzo, en cualquier momento va a fallar. Lamentablemente falló, y un tema que se pudo haber evitado, porque nosotros no estamos hablando de un tsunami, no estamos hablando de un ciclón, de un fenómeno natural. Un terremoto. Estamos hablando de algo que el hombre pudo manejar perfectamente y probablemente, porque las estructuras no fallan así, se dieron algunas situaciones de aviso de que algo allí no estaba funcionando bien. ¿Qué tipo de características, qué tipo de aviso da una estructura como esta, con las dimensiones conocidas y un sitio público que ustedes y usted mismo lo visitó y que ya conocemos forensemente también y técnicamente hablando? ¿Qué avisos dio esa estructura? No te puedo decir los avisos que dio esta estructura, porque hasta ahora las informaciones que nosotros manejamos son informaciones de voz populis, de algunas personas que dicen que el sábado anterior estaban barriendo algunas arenillas que estaban cayendo del techo. Si eso es así, si es cierto, significa entonces que la estructura estaba fallando de manera gradual, estaba fallando, y en la medida del fallo, del rompimiento, estaban cayendo las arenillas del hormigón. Eso te dice a ti que la estructura está fallando. Tal vez, si eso era así y se le hubiese puesto atención, se hubiese clausurado, aunque sea de manera temporal, para ver qué estaba pasando allí, probablemente se pudieron haber salvado algunas vidas. Mira, hay que hacer énfasis a un decreto, el decreto 201-11. Es un decreto que después del terremoto de Haití sentó las bases para el código sísmico en República Dominicana. Nuestro país, con relación a los países del área, es uno de los países más avanzados en materia sísmica. Tenemos excelentes profesionales. En ese código sísmico están los nombres estampados de muchas personas, de muchos profesionales de alto perfil, gente con mucho conocimiento. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no se le ha dado seguimiento a ese asunto. ¿Y qué mandaba ese código sísmico? Ese código sísmico tenía como principal objetivo la revisión de los paradigmas, de los conceptos que debe tener un estructuralista para de ahí en adelante, ¿verdad?, diseñar una estructura. Pero mandaba también a la revisión de muchas estructuras de lo que algunos tratadistas llaman la primera línea. Entiéndase en este caso estructuras de primera línea, hospitales,
vamos a decir en términos genéricos, centros donde se aglomeran muchas personas, como en este caso hospitales, discotecas, cine. Entonces, ¿qué debimos hacer nosotros como sociedad? Porque de algún modo tenemos una responsabilidad social. La mayoría de esa estructura, hoy en día el gobierno y cada uno de nosotros que tenemos cierto nivel de responsabilidad en la sociedad, mandaba a que se le hiciera un estudio de vulnerabilidad para ver qué tipo de resistencia, la capacidad de carga y el nivel de deterioro que tenían muchas de esas edificaciones. Porque en momentos de emergencia muchas de esas edificaciones son utilizadas como lugares para refugio. Y de repente nos estamos refugiando en un lugar que entendemos que es seguro y estamos llevando allí a centenares de personas que por el contrario lo estamos poniendo en alto riesgo. Entonces ese estudio de vulnerabilidad, y hay que darle seguimiento a eso, manda a que todas estas estructuras se le haga el estudio de vulnerabilidad, que se saquen testigos de las estructuras a ver la calidad del hormigón, que con rayos X también, con equipos de rayos X, se le verifique el sistema del acero, porque la ingeniería dinámica, y nosotros hemos avanzado mucho en eso, y quizás los criterios que nosotros utilizábamos hace unos 30, 40, 50 años, no son los mismos criterios que estamos utilizando hoy, sobre todo que vivimos en un país en donde tenemos varias fallas tectónicas que ponen en riesgo permanentemente nuestro territorio, y en consecuencia también, cuando vamos a erigir una edificación debemos tomar en consideración esas variables. Me gustaría, antes de profundizar, y es un aspecto obligado, arquitecto Guarionets, el tema de la regulación, del rol que juega el CODIA en las alcaldías, de qué es lo que tenemos como herramienta y hemos tenido y en qué debe mejorarse, regresar al jet set y poder tomarnos un poco más de tiempo para ver diferentes aspectos y variables. El primero, ¿qué debió hacerse para que aprendamos sobre el hecho mismo y hagamos una desconstrucción del evento? ¿Qué debió hacerse con el cine El Portal para darle el uso adecuado, convertido en discoteca? Partiendo del hecho de que no se hiciera, ¿cómo esa estructura podía pasar de una losa de entretecho a de soportar cargas muertas y vivas? ¿Cómo arquitectónicamente y en términos estructurales se debió manejar eso? Mire, lo primero es que cuando nosotros vamos a diseñar, tenemos un cliente y vamos a diseñar, en este caso, ya una edificación que se va a remozar, existen lo que se llama las necesidades. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Qué yo tengo? ¿Qué yo tengo en la mano? Bueno, yo tengo un espacio que lo estamos utilizando como cine. ¿Qué tiempo tiene este espacio? Vamos a ver la vulnerabilidad, vamos a hacer un estudio de vulnerabilidad a este edificio. Vamos a ver qué tenemos nosotros, si lo vamos a convertir en una discoteca. ¿Cuántas personas yo voy a tener aquí? ¿Cuáles son los equipos que yo voy a utilizar? El primero, esa parte primera. Entonces, cuando yo tengo ya todas las necesidades, entonces, si esa edificación no está adecuada para eso, yo tengo que adecuarlo. Si yo voy a colocar sobre ese techo unas cargas muertas como la que tenía, que todos conocen, entonces yo tengo que hacer una reestructuración y hacer el cálculo de lo que yo voy a tener ahí. Y tengo inclusive que tomar en consideración la acústica, porque la acústica también es un elemento que te puede someter a fatiga a una estructura en un momento determinado también. Entonces, si yo no tomo en consideración todo este tipo de variables, probablemente yo estoy llevando a la gente a compartir en un espacio que no tiene ningún tipo de seguridad. Y en la ingeniería no se adivina. La ingeniería es científica. Es sencillo, usted juega con la física, usted juega con los materiales, usted juega con la química, porque para eso los profesionales nos formamos para eso. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros estamos acostumbrados, porque tenemos leyes para todo, tenemos normas para todo, tenemos resoluciones para todo, pero es el único país donde no se respetan a los profesionales, no se respetan. O sea, con el perdón de algunos médicos, algunos abogados, amigos, cualquier abogado, cualquier médico te monta una empresa de construcción y empieza a hacer apartamentos. Y cualquier maestro aquí te construye una casa y la hizo un maestro sin ningún criterio porque me sale más barato con él y yo lo hago con él. Y busco al profesional de la arquitectura o de la ingeniería, mire, llame su planito, dame un croquis, con eso yo lo hago, ¿te entiendes? Entonces existen las regulaciones
Y muchas veces los estamentos que están destinados para eso están cargados de muchos tipos de situaciones. Mira, la ciudad de Santo Domingo es un campo minado, en todo el sentido de la palabra. ¿Un campo minado? Un campo minado, y yo no quiero alarmar. No, pero es importante que lo diga. Es un campo minado. Con responsabilidad. En el Demócrata hablamos no para que nadie se sienta bien, para decir la verdad. Y siéntase con toda la libertad de decir la verdad. Estamos hablando de Yesé, pero te voy a mencionar 3 situaciones. Mira, yo vi unas declaraciones de una señora que vive debajo del puente de la 17. Y la señora estaba reclamando derecho, porque ella vive ahí. Pero de plano tú sabes que es ilegal vivir ahí. La historia de esa persona o los que viven ahí, tú no vas a analizar eso, pero por su historia que tienen ellos económica, no tienen derecho a vivir ahí. Eso es otra cosa. Si esas personas tienen limitaciones económicas, hay que colocarlo en otro lado, porque eso es un lugar de alto riesgo. Vivir debajo de un puente, esa gente vive ahí. Pero en la calle, de repente, y eso no lo encontramos en cualquier sitio, tú te das cuenta que te hicieron un edificio de 4 o 5 pisos y no respetaron el lindero. Inclusive en el balcón del edificio cruza un palo de luz, como le llamamos nosotros, y lo tienen ellos de manera decorativa, que le cruza con un cable de alta tensión que pasa ahí mismo, y la gente está en el techo tendiendo ropa como nada. Y si buscamos en las estadísticas, tú te vas a dar cuenta la cantidad de gente que ha perdido la vida por el tema de los cables de alta tensión, personas que han quedado con limitaciones y han quedado desfigurados, lamentablemente, pero en la calle también, tú no puedes caminar. La ciudad de Santo Domingo no está diseñada para que una persona con limitaciones motoras pueda caminar. O sea, un minusválido no puede salir a ningún lado, ni siquiera una persona con sus extremidades en perfectas condiciones puede caminar por ningún lado porque te falta una alcantarilla o hay un cable que cruza. El propio Estado dominicano muchas veces cuando construye de manera agresiva porque no respetan eso. Te hacen una remodelación en una vía, una ampliación, pero entonces no mueven los postes de luz. Y una acera que tenía tal vez 1,50 m, te la dejan en 60 centímetros y tú caminas por ahí si quieres y si puedes. Entonces, si no te tienes que tirar a la calle. Es un campo minado. Pero si te vas a un barrio, por ejemplo, como el Abanico de Herrera, donde la gente te hace una construcción en el filo de la montaña, imagínate tú. Por eso yo hablo de un campo minado. Yo puedo pasarme aquí horas hablando de situaciones que ponen en alto riesgo. Y discúlpame que traiga este tema y que hable en primera persona. Siendo nosotros presidente del CODIA, recuerdo que hablamos mucho sobre algunas edificaciones que son de alto riesgo. Y en ese entonces hablamos de algunas escuelas. Hay que salir a buscarla y hay que resolver ese problema, que son escuelas viejas ya, lugares que fueron improvisados, que no fueron diseñados para el tema educativo, pero sin embargo allí están impartiendo clases. Y ahí tú tienes, qué sé yo, 50, 60 niños puestos en ese lugar, un lugar de alto riesgo, porque ese fue el lugar que encontraron. Pero también tú tienes una construcción vieja, que como el que estábamos hablando del Yesé, es una construcción que tú no sabes lo que tiene ahí. Entonces, todas esas cosas, nosotros como sociedad tenemos que revisarlas. Y estos eventos que lamentablemente han dejado un saldo negativo de vidas humanas valiosas, que no se va a poder reparar nunca eso, ni con psicólogo, ni con dinero, ni con nada, dejan este saldo. Pero en el fondo y al final siempre nos dejan una reflexión. Y es la parte que nosotros debemos tomar ahora, reflexionar. Y de ahora en adelante nosotros decir, estamos haciendo la cosa bien. ¿Qué tenemos que corregir? ¿Cuánto Yeset hay ahora mismo en la ciudad de Santo Domingo, en Santiago o en cualquiera de nuestras ciudades? Porque pude ver ahí otra edificación que se cayó aquí en La Romana. Estuve viéndolo ahorita en la mañana, pero pasó el caso de La Vega. El caso de la mueblería en La Vega. Mueble. Exacto, un asunto que... Cortándole las columnas, las vigas, columna. Los apoyos. Con el tema del Yesé, arquitecto, se ha debatido mucho y todavía no se tiene una explicación. Me gustaría que usted técnicamente nos ayude a entender si es normal que un techo colapse totalmente con toda su superficie, sin dejar un metro, un pedazo, una proporción, una fracción del techo. Esto parece una cirugía. Entonces, al mismo tiempo, con el desplome no se tomó horas ni minutos, fue un desplome completo
y quedaron las 4 paredes, como podemos ver en las imágenes. Es como si se hubiese tomado un láser y al mismo tiempo se hubiese cortado. ¿Eso estructuralmente es posible? Aquí también, y quiero que le incluya en su respuesta, obviamente todo esto es no solo preliminar, sin caer, nunca lo vamos a hacer en el campo de la especulación, pero viendo los elementos con los que se cuenta, ¿es normal que eso pase? ¿O sería plausible pensar en descartar otras variables que pudieran intervenir fuera de lo intrínseco del desgaste, del sobrepeso? ¿Pudiera tener cabida la interacción de alguna mano oscura que pudiera provocar ese colapso? ¿O hay referentes en términos de ingeniería de que un techo se desplome de esa manera como pasó en el Jet Set? Fíjate, un perito forense siempre se va a las variables. Y en el caso del Jet Set, inmediatamente usted ve las imágenes, existen elementos suficientes para empezar a buscar de una deformación de la estructura por sobrecarga. ¿Entiendes? Las estructuras, por ejemplo, en luces pequeñas, te pueden fallar y quizás no colapsen así tan rápido, porque en las estructuras pequeñas, vamos a decir, luces 5 o 6 metros, un 3x3, te puede fallar una estructura y tú la ves, como es pequeña la luz, tú no tienes tanta cosa, quizás la luz es el espacio, y quizás te falle y te dé una oportunidad en este caso, porque las estructuras no fallan así de golpe y porrazo. Recuerde que le decía ahorita que de acuerdo a lo que dice la gente, días anteriores ya estaba cayendo arenilla. Hay comentarios de años, sí, de 7 años atrás. Entonces te dice a ti, en redes sociales y en Google, de gente comentando que el techo tenía problemas, porque la estructura de Jet Set tenía 52 años, arquitecto. Sí, entonces si usted se pone a analizar, a eso súmele otra agravante, el 2023, un incendio. No sabemos dónde se produjo el incendio, ni tampoco sabemos si el incendio pudo haber contribuido en eso. Ahora, en términos general, te puedo decir que las altas temperaturas también son elementos de deformación del acero y de degradación también del propio hormigón. Y tú quieres ver si es así. Imagínate cómo hacen el yeso, y calentando la piedra y moliéndola. El acero, ¿cómo lo deforman? Es con fuego. Entonces, hay que partir de toda esa variable, pero respondiendo específicamente su pregunta, no es normal que una estructura falle de golpe y porrazo, siempre dan avisos, y de seguro, por eso le decía, esa estructura empezó a deformarse de manera gradual y a fallar de manera gradual, que tal vez si algún profesional hubiese subido a la losa, un profesional, ingeniero, un arquitecto, una persona versada en eso, se pudo haber dado cuenta de un proceso de deformación, que un profesional lo ve y dice, no es normal que esta losa esté cóncava, deformada, aquí hay un problema. Con curvatura. Con curvatura, o quizá un profesional curioso empieza a ver esa arenilla cayendo y dice, aquí hay problema, no es normal que esta arenilla esté cayendo, hay que ver. Porque es lo que te digo, las estructuras no fallan de golpe y porrazo, siempre van dando avisos. Esos avisos, inevitablemente, los empleados, los propietarios, tenían forma de darse cuenta a lo largo de los años, porque son avisos de la arena está cayendo, es decir, usted lo que está diciendo es, y esto no es legal, esto es un tema de usabilidad, entonces ya eso se puede traducir en elementos de agravantes o no en un proceso judicial eventual, pero es normal entonces que colapsara por el tamaño el techo completo, pero dio aviso y tuvo que ser sometido a un proceso de degradación quizás de años, arquitecto. Sí, así es. Pero no necesariamente los empleados, porque recuerdan... Los usuarios, el dueño, sí. Antonio Espaillá, su familia, porque cuando vamos a hablar de responsabilidad, aquí los responsables no son los empleados, de ver qué estaba pasando, primero son los dueños, pero quiero que usted profundice un poco en el tema del aviso, del tiempo, porque esto se debió tomar años de degradación para llegar al día 0 de la madrugada del día 8 de abril, arquitecto. Mira, si yo voy a
a vamos a decir, un espacio como ese, a un local, tal vez en una visita que yo hice, pues esta noche me cayó una arenilla, no me fijé mucho. Pero si una persona está conviviendo durante años en un lugar, de seguro algún tipo de comentario se ha hecho, mira, aquí hay problemas. Y si tú vives en tu casa, vamos a hacer el ejercicio de usted en su casa. En su casa usted sabe lo que usted tiene. Pero tal vez un empleado que no tiene mucha formación no necesariamente tiene que darse cuenta de la gravedad del asunto. Ahora, yo como un agente responsable, si yo hubiese sido yo, lo hubiese visto, que Dios me libre, hay que decirlo, de seguro que eso me hubiese llamado poderosamente la atención, porque no es normal que una estructura de manera recurrente esté tirando arenillas y estén cayendo pedazos y esté cayendo agua. Eso es una situación anormal, porque se supone que una losa donde va a cobijar un espacio donde va a haber personas no debe estar tirando pedazos de hormigón, ni debe estar cayendo agua de manera recurrente y yo colocándole parcho y buscando situación para paliar eso, porque lo que manda la prudencia, lo que manda la responsabilidad es que si usted sabe que en ese lugar usted va a tener vidas humanas, en ese sitio, usted no debe dar servicio, usted debió suspender todo tipo de actividad que pusiera en riesgo la vida de esas personas. Ahora, tengo que decirte que yo no creo que en la mente de los dueños de esa localidad existiera la intención de que eso pasara, porque hay que tener la mente muy retorcida para pensar eso. Y nadie gana nada. Nadie gana nada. Nadie gana nada. Pero no le exime de la responsabilidad. Entonces, ya los abogados, en su momento, porque ahí entra la parte legal, que no es lo mío, pero aquí hay dos variables y dos situaciones que se van a dar, que es lo que tiene que ver por la vía civil y por la vía, vamos a decir, penal. La vía penal, si se demuestra que hubo negligencia, que hubo conocimiento de que eso existía y que no se hizo caso en torno a eso, entonces ya no fue un accidente, fue una situación que usted tenía conocimiento de eso y que usted no actuó en consecuencia, entonces usted fue negligente. Entonces ya es un tema que tendrían que verlo los abogados, los conocedores de eso, por la vía, vamos a decir, de lo penal. Y ya por la vía civil sería otra cosa, ya si lo pueden ver como un accidente. Yo en esa parte no entro porque no es mi especialidad. Sí, no es la idea. Tema aquí también hay de todo, ¿no? Hay quienes están del lado de la familia Espaillá, de Antonio Espaillá, el pueblo está sentido, 231 personas fallecidas, 189 heridos, y el debate no es para esperar que lleguemos al cuarto año de un juicio de fondo. Sí. Jurídicamente sí, pero ahora tenemos que ayudar a entender, a que la gente entienda, y por eso lo he invitado a usted con la característica de ser un profesional confiable, apegado a la ética. Usted no tiene... Hay muchos ingenieros, arquitectos brillantes, pero que tienen miedo a hablar o a decir la verdad porque andan buscando proteger sus intereses. Usted tiene un único interés, me consta, que es la verdad y que se pueda entender este fenómeno. Le hago ese preámbulo de cara a descartar técnicamente, no es decir que lo que le voy a preguntar es cierto o no, no le vamos a dar veracidad jurídica al hecho, pero desde el punto de vista de su experiencia como arquitecto, expresidente del CODIA, perito que le ha tocado incluso manejar la regulación de diferentes eventos a lo largo de más de 30 años. ¿Tiene sentido plantear que en el derrumbe del Jet Set pudo entrar un fenómeno de atentado terrorista? De que ahí pasaron cosas que no fue el desgaste, la filtración, el sobrepeso, la fatiga. Después del análisis que usted ha hecho como profesional de toda esa variable, ¿tiene sentido plantearse que para que ese techo se cayera de esa manera tuvieron que entrar manos de terceros para provocar un daño dirigido? Mira, yo no creo mucho en la teoría de la conspiración, porque recuerda que estamos hablando de una situación donde ya existen variables que ponen en riesgo la estructura. Es decir, ¿qué interés tiene alguien en tumbar lo que se va a caer? ¿Entiendes? Wow. O sea, ¿qué interés pudiera tener a una persona? Y si tú te pones a analizar quiénes estaban ahí, o sea, ¿cuál es el interés? ¿Detrás de quién? O sea, que eso no, yo no creo en la teoría de la conspiración. Mira,
El Estado Dominicano tiene una gran responsabilidad con la sociedad. Las naciones desarrolladas en un Estado de Derecho tienen el compromiso, el Estado Dominicano, todos, cada uno de nosotros, tenemos el compromiso de servirle al pueblo con la verdad. ¿Por qué? Porque yo pude haber estado ahí, usted también, que Dios lo libre, cualquiera de nosotros pudimos estar ahí. Que en algún momento fuimos al Y fuimos, yo muchas veces yo estuve en el Jet muchas pero veces. dice el argot popular, donde la toman, las dan. Y hoy sucedió este evento con eso. Si el Estado Dominicano no le sirve a la sociedad, la verdad, como sucedió, pudiéramos de alguna manera dar paso a la impunidad, porque en mi caso particular yo no tengo intereses ni de grupos, ni con personas, ni nada. Lo mío es puramente gremial y profesional. A eso es que yo me voy como ciudadano. No soy presidente del CODIA, fui presidente de la institución, no hablo en nombre de la institución, hablo como un profesional con la experiencia que la vida me ha dado. El Estado Dominicano tiene una gran responsabilidad de establecer qué fue lo que pasó allí. ¿Por qué? Porque los eventos nunca son aislados. Los eventos siempre están relacionados con otra cosa y si nosotros no sacamos la verdad, pudiéramos estar dando paso a que esta situación se pudiera repetir en el futuro y que pudiéramos seguir perdiendo vidas. Dios nos libre. Que Dios nos libre con otra cosa. Entonces, independientemente de quiénes son los dueños, si el asunto es civil, si es penal, eso no es lo que importa ahora. Lo que importa ahora es establecer la verdad y tocará entonces a la justicia verificar qué es lo que sigue después de eso, pero tenemos que buscar la verdad. ¿Por qué? Porque con la verdad pudiéramos nosotros fácilmente identificar un sinnúmero de situaciones. Mira, después de suceder ese evento, la gente perdió el miedo de hablar y aparecieron las imágenes del puente de la 17 y de muchos otros lugares más también que están en riesgo. Hemos hecho los reportajes en nuestro medio de comunicación, así es, puentes que están al punto de colapsar. Arquitecto Guarionets, invitar a la gente a que nos siga, a que se suscriba en este momento. Estamos nosotros haciendo todo el esfuerzo para descodificar la tragedia del Jet a través de voces autorizadas. Ahora me gustaría, arquitecto, que abordemos el punto de vista de la regulación. Usted ha tocado de manera reiterada y es brillante la responsabilidad del Estado. Aquí hay una responsabilidad penal y civil de Antonio Espaillá como propietario del Jet. Eso es incontrovertido y lo que estamos pidiendo es justicia. La justicia es que se investigue apegado a la verdad. Esa es la responsabilidad de Antonio Espaillá y tiene que responder hasta donde sea responsable. No importa si es amigo del presidente, cuánto dinero tiene, quiénes son sus socios. Aquí no podemos seguir levantándole la venda a la justicia para que le dé con el hacha en la cabeza al que se roba 2 huevos y un salami y proteja al poderoso, que es lo que ha pasado. Ahora, además de la presunta responsabilidad, si se demostrara que es lo justo, que Antonio Espaillá sabía y no corrigió, hablemos ahora del rol del CODIA, hablemos ahora del rol de las alcaldías, de obras públicas, del Ministerio de la Vivienda, que es de reciente creación. Pero, ¿cómo funciona la regulación? ¿Quién debió supervisar? ¿Con qué norma? ¿Qué debió de hacerse en el Jet que no se hizo y que no se está haciendo, arquitecto? Mira, hay un aspecto que hay que tomar en cuenta y rápidamente te lo voy a decir. Las instituciones existen. Ahora, en este caso, ese cambio de uso debió haber sido supervisado primero por la alcaldía, pues no sé en qué momento ellos instrumentaron la solicitud para el cambio de uso, si lo hicieron, no sé si tienen permiso. Es decir, que la alcaldía del distrito tiene responsabilidad. Sí, porque la alcaldía del Distrito Nacional otorga lo que se llama el uso de suelo, en donde cuando usted hace la solicitud a la alcaldía, usted le dice a la alcaldía, mira, yo voy a hacer aquí una edificación con tales o cuáles características para este uso. Y entonces, dependiendo de la zonificación y las regulaciones que hay en la zona, ellos te van a decir a ti, sí, mira, la densidad que nosotros tenemos en esta zona es una densidad X y tú puedes hacer esto, tú tienes que guardar tanto del lindero frontal, del lindero posterior y del lindero lateral, porque tú vas a concentrar ahí una cantidad de personas X, pero tenemos en ese caso, vamos a decir en aquella época, porque ahora es un ministerio, el Ministerio de Obras Públicas, pero ahora ya pasó al MIBEP, ¿te entiendes? Que es otro ministerio. Entonces las instituciones están ahí. Hay que ver si durante ese proceso ellos cumplieron con eso. Y de no haber cumplido con eso y
las instituciones que tienen que ver con eso, si se hicieron de la vista gorda, entonces tienen también un nivel de responsabilidad con eso, porque no les toca a usted, no me toca a mí. En cuanto al CODIA, el CODIA como institución... Antes de irnos al CODIA, arquitecto, sí, quedándonos en la alcaldía, las alcaldías, no solo la del distrito, todas las alcaldías, todas, cuando otorgan una autorización, una permisología de uso de suelo, cuando se va a cambiar el uso, sí, entonces también la alcaldía tiene que autorizar ese cambio de uso. Claro que sí. Y supervisarlo. Sí, porque recuerda que la alcaldía tiene lo que se llama el uso de suelo por zonificación. Hay lugares, por ejemplo, que te permiten levantar edificios con hasta tantos pisos, 13 pisos, con una densidad X. Hay estos lugares que son puramente habitacional para viviendas de no más de 2 niveles. Y así sucesivamente tú vas zonificando y vas otorgando el uso de suelo y están todas las reglamentaciones. Para eso hay, inclusive para usted conseguir un permiso en cualquiera de las alcaldías, vamos a decir las alcaldías principales, el Distrito Nacional específicamente, eso es una retahíla de situaciones que te solicita y usted tiene que cumplir con todo eso porque si no, no le otorgan el permiso. Entonces hay que ver si se cumplió con esa parte, pero hay que ver también si en materia estructural cumplieron con eso, porque es que se da un aspecto que le iba a mencionar hace un rato, que muchas veces se otorgan todos los permisos, pero entonces no hay supervisión. Yo te elaboro unos planos y muchas veces esos planos, ese diseño es para los ojos nada más, en donde yo establezco la cantidad de acero que va a llevar, por ejemplo, una viga, que va a llevar una columna, pero al momento de hacerla, yo la pongo como yo quiero. Entonces, si no hay una supervisión estricta con eso, y tengo fe de que en el Ministerio de Obras Públicas en un tiempo, y antes de ser ministerio, en muchos proyectos grandes, sobre todo en esta zona, cuando se iba a vertir la losa, hacer el vaciado del hormigón, enviaban un supervisor a ver si el acero que estaba colocado ahí estaba de manera correcta, como lo decían los planos. ¿Eso se hacía? Eso se hacía, sí, se hacía. ¿Y se sigue haciendo? Me parece que sí, que lo siguen haciendo en proyectos importantes, porque recuerde que en la ciudad de Santo Domingo, la mayoría de las edificaciones son informales. Ahora, en el casco urbano, no, en el casco urbano la mayoría de las edificaciones cuentan con la permisología apropiada. Ahora viene el tema de supervisión. Tenemos una debilidad en la supervisión, porque otorgamos los permisos, pero no le damos seguimiento. Usted tiene un muro pandereta, que lo tiene en el diseño de 8 pulgadas, como le llamamos nosotros, que son 20 centímetros, y al final yo termino colocando polietileno expandido, o termino colocando un muro de 15 centímetros, o tengo una cuantía para la varilla X y termino trabajando con una cuantía Y, para ahorrarme el dinero, porque todo es dinero. Entonces, todo ese tipo de variables también, nosotros afecta la seguridad. Afecta la seguridad y hay que darle seguimiento a eso. En muchos proyectos de edificaciones escolares, muchos contratistas tuvieron un sinnúmero de situaciones que al día de hoy no pudieron ni han podido cobrar su dinero por falta de seguimiento en la supervisión. La supervisión es importantísima para cualquier proyecto, porque si yo hago una propuesta de un diseño, tanto en la parte urbana que tiene que ver con la alcaldía, y lo hago también con obra pública, y yo no le doy seguimiento a eso, yo te di un permiso para una cosa y tú hiciste lo que te dio tu gana. Exacto. Entonces, luego de determinar de una manera clara y precisa la responsabilidad y la dinámica de la alcaldía del Distrito Nacional, otorgando un uso del suelo para el cine El Portal, debió verificar luego que JETSE hiciera el cambio de uso de suelo de un cine a una discoteca, supervisando los parámetros de seguridad, de la usabilidad, de la naturaleza y la vocación del espacio. ¿Cómo entra el CODIA? ¿Qué rol juega el CODIA o debió jugar en el caso específico del JETSE? Mira, colegio de arquitectos, ingenieros y agrimensores. Mira, nosotros como CODIA, y de hecho hay que modificar las leyes que le dan origen al CODIA. Y hasta el momento, el CODIA como asesor del Estado y guardián del interés público, en la mayoría de los casos lo que hace es que opina, pero no tiene ese poder coercitivo para detenerte una obra. Tal vez porque no hemos tenido los pantalones para hacerlo, porque la ley inclusive nos ampara a nosotros para solicitar la suspensión de cualquier proyecto que no tenga a un profesional al frente, un profesional capacitado,
para la construcción. Pero como codianos hemos sido un poquito, vamos a decir, tímidos en eso y no le hemos puesto mucha atención a eso. Entiendo yo, hicimos un gran esfuerzo para eso, pero el CODIA tiene una gran responsabilidad contractual con la sociedad, porque ahí están todos los científicos con el tema de la construcción, está la gente que tiene el conocimiento para eso, y como te digo, hay que opinar, no importa de quién sea el proyecto, hay que quejarse, y si algo no está bien, tenemos que poner la voz de alarma, pero el CODIA en este caso, yo digo, ni siquiera la alcaldía, porque en este caso la alcaldía tal vez otorgó, digo yo tal vez porque no tengo esos documentos a mano, otorgó un permiso, pero ya después de la alcaldía, ya eso le toca a los desarrolladores del proyecto, inclusive a un profesional que vaya a hacer una construcción sobre unos elementos estructurales viejos. Usted tiene también que tener la responsabilidad y decirle al propietario que eso no está en condiciones. Porque no basta, porque yo he escuchado por ahí que a una persona que estaba, son suposiciones porque yo no lo he visto, que estaba en un momento que se estaba construyendo eso, que cuestionó al propietario de si se podía hacer esto, que lo otro, y que le firmó un documento de descargo. Pero usted firmar un documento de descargo y construir sobre una ilegalidad estructural, usted tiene también culpa de eso, porque el hecho de que yo haga un descargo, de verdad no me hace inocente de eso, porque en el sano juicio y en mi persona, yo no lo hago. Aunque firme un descargo, yo no te voy a construir nunca sobre una estructura que yo sé que tiene problemas. Porque usted como profesional que tiene el conocimiento, sabe que en cualquier momento eso puede colapsar. Usted no puede resolverle a la sociedad firmando un descargo. Claro. Entonces, eso hay que verlo también. Ahí está la responsabilidad compartida. Sí, hay una responsabilidad de Antonio compartida. Payá como dueño y del contratista, del ingeniero que hizo la remodelación, que se dice que eso pasó, la firma del supuesto descargo que no nos consta, sí, pero hay que ponerlo sobre la mesa a propósito del incendio del 2023. El incendio fue provocado por un rayo que le cayó a la planta, se incendió y entonces se hizo una remodelación ahí de Jet interna, pero ahí es que viene el debate y volvemos a la regulación. Después de ese incendio fueron los bomberos y evaluaron, fue la alcaldía, fue Obras Públicas, fue el CODIA. Entonces, ¿quién fue y evaluó? ¿Y qué responsabilidad tiene, además de Antonio Payá, todo el que debió ir y supervisar? Si eso había que demolerlo, si ya se había que demolerlo, había que reforzar la estructura y no lo hizo. Tiene responsabilidad, arquitecto, también. Sí. Y el ingeniero o los proveedores contratistas que remodelaron, sabiendo profesionalmente, como brillantemente usted está diciendo, que eso había que demolerlo o reforzarlo, y que el dueño le dijo, no, yo no voy a gastarme ese dinero. Presumiblemente estamos hablando, no nos consta. Yo no me voy a gastar, pues fírmame ese descargo ahí y yo te trabajo y es tu responsabilidad. Mira lo que pasó. ¿Hay responsabilidad compartida? ¿Hay responsabilidad o no? Claro que sí, hay responsabilidad compartida, porque otra pregunta, usted dice que le cayó un rayo. ¿Por qué debe caerle un rayo a una planta? Porque existen lo que se llaman los procedimientos para aterrizar a tierra esos equipos, que no debe caerle un rayo, no debe. A la planta no. Porque hay sistemas para eso que se instalan, para que en caso de que haya una descarga eléctrica, pues se canalice a través de eso y no le caiga a la planta. Entonces, usted se puede analizar y ahí hay un sinnúmero de irregularidades desde inicio hasta el final, porque no debe caerle un rayo. Por lo menos a la planta no. Cuando llegamos al CODIA, entonces, ¿entiende usted que el CODIA debió jugar un rol importante no solo en el jet set, sino en la regulación? ¿Qué rol ha jugado históricamente el CODIA y cuál debería jugar para coayudar como un tercero imparcial? Que si no cumple el presidente ni el ministro de turno de Obra Pública por irresponsable, y el del MIBE y la alcaldesa o el alcalde de Santiago, de Barahona, no solo Carolina, porque aquí estamos hablando, no es del distrito, esto es una jurisdicción nacional. Entonces, ¿qué rol ha jugado históricamente el CODIA, usted como expresidente, arquitecto Guarionech Gómez, y cuál debería ser el rol que juegue para reforzar y darnos la tranquilidad de que esto no suceda más? Mira, antes de eso te voy a hacer un preámbulo de algo que sucedió en Puerto Plata hace unos años. A la sazón era miembro yo del núcleo de arquitectos del CODIA. Una persona que se dedicaba a construir de manera ilegal,
diciendo que era arquitecto. Esa persona, nosotros lo llevamos a la justicia y conseguimos sentencia. Una persona que tenía una compañía y había construido muchísimas edificaciones haciéndose pasar por arquitecto, y era un empresario de la construcción sin tener el mínimo conocimiento. Así hay mucha gente que hace eso aquí. Y yo siempre he reclamado, por ejemplo, en la ley de compras y contrataciones, en un momento determinado, nosotros luchamos mucho porque se entendía, y de acuerdo a los reglamentos de la propia ley de compras y contrataciones, el CODIA era parte integral para los fines de poder dirigir ese tipo de procedimientos. Sin embargo, al CODIA siempre se le ha dado de lado. ¿Y por qué? Bueno, y te voy a decir, el CODIA es un año. Es un año, lamentablemente, es un año. Nosotros hemos abogado porque sean mínimo 2 años. La presidencia. La presidencia. En ese tiempo, cuando tú inicias, que ya tú estás organizando la casa, ya te están llevando el camión para la mudanza. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú inicias un proceso para tratar de defender el ejercicio profesional, porque todo está en la defensa del ejercicio profesional. No es posible que ese tipo de construcciones se haga, y la propia ley que manda que el CODIA participe en eso, se le da de lado, y no hay manera en que tú puedas reclamar eso, porque eso siempre termina en nada. Y por el contrario, el CODIA permanentemente ha recibido un sinnúmero de ataques, hasta donde te puedo decir, pero precisamente por eso, porque si llegan a CODIA, evidentemente, donde están los profesionales que saben de eso, la cosa tiene que hacerse como es. El CODIA ha tenido sus debilidades también, porque nosotros no vamos a eximirnos de eso. Por eso te dije ahorita que como sociedad todos tenemos algún nivel de descuido, y esta situación que se dio ahora tiene que servirnos a nosotros para recapacitar, y que cada uno ponga un granito de arena con la responsabilidad que nos da la ley y la responsabilidad social, porque hay responsabilidades que son individuales, que tú sabes que no puedes hacer, como el que te decía ahorita. Tú como profesional, usted no puede poner un elemento de peligro en un sitio porque le diga, por ejemplo, un cliente que usted lo va a poner ahí. Totalmente. Sí. Arquitecto, hay un informe que se dio a conocer hace ya en el fin de semana durante el asueto, hecho por Peter Bonilla, el ingeniero civil Peter Bonilla. ¿Qué opinión le merece ese informe forense del ingeniero Peter Bonilla? Sí, es un informe preliminar, y de acuerdo a ese informe me llegó como a la 1 de la mañana, alguien me lo compartió y estuve mirándolo, pero el informe contiene muchos elementos que pudieran dar con las razones por las cuales colapsó el YESEL. Porque ahí te habla de la sobrecarga, habla también de los temas de vibración de los equipos que habían ahí arriba, del proceso de cambio de uso, que esos son los temas que nosotros estamos tocando desde el principio. Es un informe que, como te digo, es preliminar. Los peritos que están ahora trabajando en eso tendrán que establecer si de verdad eso es así. Pero es un informe muy ponderado, que hay que analizarlo, hay que verlo, pero que es muy técnico y tiene muchos puntos que se pudieran tomar en consideración para llegar realmente a las razones que dieron motivo a que colapsara esa edificación. El presidente de la República, Luis Abinader, ha dicho que hay grandes debilidades en la regulación de las obras civiles, tanto públicas como privadas, que se está preparando un nuevo ordenamiento para que el MIBET pueda regular la supervisión, la certificación de las obras privadas. ¿Cuál es la opinión de esa declaración del presidente? ¿Necesitamos nuevas leyes? ¿No tenemos realmente, como dice el presidente arquitecto Guarionech, las herramientas de regular? ¿No se ha regulado por falta de leyes o por falta de voluntad política? ¿Cuál es la realidad desde su punto de vista? Mira, yo no quisiera estar en los pantalones del presidente, ¿verdad?, del primer mandatario, frente a un evento como este. La primera figura que tiene que estar pendiente de todas las instituciones, de las que están haciendo su trabajo y de las que no están haciendo su trabajo. Mira, las leyes cada cierto tiempo hay que revisarlas. Y si las leyes funcionan, bueno, pues tú asumes lo que funciona de la ley.
Si las leyes no funcionan, pues tú la revisas, la enderezas, porque precisamente cuando tú tienes una ley que tú la pones en marcha, que entre en vigencia, tú estás estudiando esa ley, ¿verdad? A ver si esto que yo puse aquí funciona. Yo no estoy contrario a que las leyes se revisen y se fortalezcan. Ahora, tenemos leyes, tenemos reglamentos y tenemos resoluciones suficientes para que ese tipo de cosas no sucedan. Eso que sucedió allí no sucedió porque la ley ha fallado, y lo que sucedió allí no se dio porque hay debilidad en la ley. Eso no es real. Eso no es real, porque ¿cuántos años tenemos viendo esa edificación? Edificación, como dicen muchos, marca país. Si usted sabe que ahí se va a congregar esa cantidad de personas, como en otros lugares se hace, ¿por qué no se le hace una supervisión a eso cada cierto tiempo? Vamos a ver lo que está pasando aquí, vamos a ver cómo está el ambiente, si se generan situaciones de enfermedades ocupacionales también, que en esos lugares cerrados, porque hay cosas que los ojos no ven, y eso hay que verlo también. El Ministerio de Salud Pública también tiene que ver esas cosas, o sea, qué ambiente yo tengo allí, un ambiente cerrado, si hay hongos en ese lugar, qué tipo de polvo yo tengo que puede generar enfermedades ocupacionales. O sea que hay un sinnúmero de cosas que las instituciones tienen que ver. Esos lugares que son así de uso público deben tener un periodo de supervisión permanente, eso debe ser permanente, esas estructuras hay que revisarlas. Y si es una estructura vieja, con más razón. Y si tú le estás sacando tanto dinero a esas instalaciones, y hay ya un código sísmico que se revisó y está mandando a que esas estructuras se revisen, y tú tienes ese lugar como un sitio de negocio, pues, y tú estás ganando dinero con eso, oye, pues vamos a revisarlo, vamos a hacer un estudio de vulnerabilidad. ¿Cuántos se van ahí? Eso ni siquiera tiene importancia, cuánto tú vas a gastar. ¿Cuánto puede gastar? ¿Cuánto puede costar un estudio de vulnerabilidad para una locación como el Yetse? No sabría decirte, porque pero depende. Aproximadamente, arquitecto. No, depende de la profundidad del estudio de vulnerabilidad, porque ¿Es tan costoso que no se hace? no es tan costoso, es el proceso, porque en algunos casos tú tienes que traer testigos. Tienes que traer testigos con unas brocas de los elementos estructurales para tú sacar, como dice uno, las entrañas de esos elementos estructurales, para tú ver la calidad del hormigón. Tienes que hacer también rayos X para ver cómo están las varillas, cómo está el acero, si es un acero que está sano o es un acero que está en un proceso de degradación por corrosión. Tú sabes que en esa zona también está muy cerca del mar. El salitre. Entonces, el salitre, si tú tienes una estructura que tiene cierto nivel de permeabilidad, y ese salitre que se desplaza en el aire, en la humedad del aire, se mezcla con el agua, y durante mucho tiempo esa agua va cruzando por donde están los elementos estructurales y toca el acero se va degradando porque se va oxidando. Y ese acero, cuando se oxida, crea una coraza que explota y se separa del hormigón. Todo ese tipo de cosas hay que verlo. Todas las instalaciones que están cerca de la costa, usted tiene que hacer un estudio de vulnerabilidad. Y aún aquellas que no están en la costa, con este nuevo código sísmico, usted tiene que revisarla, a ver si eso está. Y si tiene que demolerla, hay algunos casos donde algunos amigos que se dedican a eso han recomendado la demolición de estructuras enteras que cuestan millones de pesos. Pero ¿Y lo han hecho? Sí, lo han hecho, pero ellos no se arriesgan. Ellos dicen, estas son mis recomendaciones, pero que esto no se puede resanar. No, mis recomendaciones son que esto tiene que demolerse. Pero esos son profesionales que se respetan y que tienen miedo, ¿verdad? Que se le quite el sueño por una mala recomendación y por una mala decisión, porque en esto hay que ser responsable. Si hay que demoler una estructura, hay que demolerla, no importa lo que cueste, porque peor es que nosotros lleguemos a una situación como esta que nos afecta a todos. Como un jet set. Como un jet set. Ingeniero, finalmente, y qué interesante, cuánto he aprendido, y me imagino que ustedes también. Estos son programas de referencia, de consulta, sí, que ojalá lo podamos tener, y lo vamos a invitar a usted permanentemente al Demócrata. Lo llevaremos a televisión, a nuestro set de televisión. Aquí estamos más en la intimidad, sí, del estudio personal nuestro, y en un momento también del asueto, de donde pasó Semana Santa
sin darnos cuenta, hemos tenido que orar, lamentarnos, Así es. aferrarnos y fortalecer la fe. A veces hay gente que no entiende cuando yo digo, así, el sistema de justicia en República Dominicana está puesto a prueba con el DHC, pero la fe de mucha gente ha sido puesto a prueba. Sí, así Aquí es. hay gente de todos los tipos que ahora se ha despachado diciendo que él no cree en Dios, que el Señor no existe. No, es decir, momentos como este que hay que entender que la voluntad y la decisión de nuestro Señor Padre Creador no se cuestiona nunca, y que hay cosas que el humano tiene que hacer que no se la puede delegar a Dios, porque todo lo que se dejó de hacer y lo que se hizo mal en el Jet para que se derrumbara no puede ser culpa de Dios ahora. Pero todos oramos al Señor, inclusive ora el que sale a la calle a delinquir, hace una oración. Wow. Para que Dios lo proteja de su fechoría, y Dios lo está escuchando. A él ahora Dios va a atender eso. Pero ora también al Señor, el que está haciendo la cosa bien. Es decir, todos oramos al Señor. Dios le da a uno libre albedrío para que tú decidas y que tú hagas las cosas y que tú elijas cómo tú vas a vivir tu vida. Pero Dios no puede estar pendiente a todo. Brillante. No pasó un terremoto, no vino un huracán categoría 5, no tuvimos un tsunami y el Jet se desplomó. Sí. Estamos listos en República Dominicana con la calidad estructural, las plazas comerciales, los moles, las iglesias, las universidades, los liceos, los colegios, los supermercados, todos los centros de diversión, están en condiciones de que en un momento, Dios nos libre, acontezca un terremoto de 7 grados como el de Haití. ¿Qué usted prevé de cara a su experiencia? Mira. ¿Y qué tendríamos que hacer para cambiar la realidad que tenemos? Mucha gente habla, muchos estructuralistas, hay mucha gente versada en eso, geólogos, hablan de que se espera un gran terremoto. Por encima de 8 en la escala de Richter. Ya nosotros lo decidimos, tenemos un código sísmico. Vamos a seguir el proceso. Vamos a hacer el estudio de vulnerabilidad. Aquellas edificaciones que no están en condiciones, vamos a demolerlas. Vamos a hacerlas nuevas. Vamos a gastar dinero en esas cosas que son para la protección de la vida. Vamos a concentrarnos en eso. Los recursos están ahí. Vamos a hacerlo. Nosotros no sabemos si mañana puede colapsar una estructura por un terremoto, que Dios nos libre. Esas son cosas que son impredecibles. Ahora, las posibilidades de que ocurra un gran terremoto, sí, la tenemos, porque ahí están las fallas tectónicas. Entonces, vamos a trabajar en esto. Este tipo de eventos nos ponen a prueba. Y lamentablemente se perdieron vidas humanas. ¿Pero a prueba de qué? A prueba de muchas cosas. De la capacidad que podemos tener nosotros para dar respuesta en materia de socorro, en materia de ayuda, el COE, la Comisión Nacional de Emergencia, para dar respuesta ante este tipo de eventos. ¿Cuáles son los equipos que tenemos nosotros porque son emergencias y fue una nada más? En medio de un terremoto, nosotros, que Dios nos libre, siempre hay que decir, nosotros podemos tener varias emergencias juntas, que Dios nos libre. Porque en medio de un terremoto que colapse un área, nosotros podemos tener un evento en un punto y otro evento por allá y otro evento por acá. Entonces tenemos que replantearnos ahora cuáles son las herramientas en materia de recursos humanos que tenemos nosotros, en materia de equipos que tenemos nosotros, para hacer frente a varios eventos simultáneos que se pueden dar en cualquier parte del mundo. Entonces debemos enfocarnos en eso y debemos replantearnos fuera de lo que tiene que ver de la culpabilidad o no. Vamos entonces nosotros como sociedad a revisarnos y a ver eso como un aviso, como un ejemplo en la que perdieron la vida mucha gente y muchos quedaron con lesiones permanentes y lesiones transitorias, para nosotros enderezar el camino de las cosas que nosotros no estamos haciendo bien. Y el que tenga algún tipo de nivel de responsabilidad, que cumpla con eso. ¿Sabe por qué? Porque en un Estado de Derecho, donde se protege la vida de la persona, las leyes son para cumplirlas, porque el Estado de Derecho no son para usted perseguir al que anda de a pies, cuando a usted le da por perseguir con su código penal al que no tiene un solo centavo, al pobre. No conozco al señor ni nada. Señor España. El señor España, o sea, me refiero en lo personal. No lo conozco, sé quién es y he visto su trayectoria.
Pero independientemente de todo eso, nosotros tenemos que sentar precedente con eso, en lo profesional, en todo eso no se puede volver a repetir. Ninguna instalación donde se haga uso masivo debe estar así, vamos a decir, al abandono, una cosa que solo pusieron ahí y nadie sabe lo que tiene eso arriba. Mira, la gente está en pánico ahora mismo, que cuando tú llegas a un lugar de diversión, todo el mundo está mirando el techo. Pero ahora la gente no quiere tener ni siquiera los tinacos arriba de la casa, encima de la casa, decía, un pánico. Entonces hay que orientar a la sociedad, de cómo se deben hacer las cosas, porque tampoco nosotros no podemos caer en un estado de nervio, porque yo puedo tomarlo de manera suave, pero hay gente que no lo toman así, que no duermen, sí, pensando que se le va a caer un tinaco. Sí, estamos traumados. Sí, indiscutiblemente. Arquitecto, agradecerle, hermano, de verdad, brillante cada uno de sus puntos, responsable, directo, objetivo, humano, y eso necesita la República Dominicana. Ojalá que podamos tenerle, siendo parte del abordaje de todas estas posibles soluciones. De antemano, como diría nuestro gran amigo Mario Minaya, el doctor Minaya, este es nuestro apostolado, y con este tipo de programas, uniendo su voz a la nuestra, hacemos patria y le llevamos luz a políticos, al presidente, a empresarios. Si usted es arquitecto, si es ingeniero, si es empresario, si va a contratar y tiene la costumbre de contratar a tres morenos, a los haitianos, que de eso hay que hablar, cómo la cultura constructiva de Haití nos ha invadido, y cómo también le invitaré a hacer un programa especial sobre qué está pasando con las construcciones en manos de los haitianos, no por ser haitianos, porque hasta en la construcción hay técnicas consuetudinarias, hay una cultura. Como se construye en Haití no es como se construye aquí. Entonces hay que analizar la responsabilidad que tiene, no el ingeniero, usted que le paga al ingeniero, no el arquitecto, el maestro constructor, entonces el político, el alcalde, qué están haciendo nuestros diputados, nuestros senadores. Hay un fallo sísmico, sistémico. Es decir, el terremoto no llegó con Yetse, pero el techo del Estado Dominicano se ha derrumbado y no fue con Yetse. Hemos fallado desde hace tiempo, y lo peor es que ni siquiera nos hemos dado cuenta para comenzar a recoger los escombros del derrumbe institucional que tenemos como nación. Y usted también es responsable junto a nosotros. Quiero leer sus comentarios. Dígame, ¿qué le ha parecido este análisis técnico desde la arquitectura, la ingeniería, un expresidente del CODI analizando la regulación, sentando de manera responsable la base de que no son leyes que no hacen falta, presidente, ni resoluciones, que las tenemos, es que se cumplan? En este canal de Doble Vía, como siempre les digo, ahora le toca a usted. Leo sus comentarios. Bendiciones.